Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos hayan tenido un plácido fin de semana, que nos hubiéramos podido congregar y estar con nuestra familia espiritual, pero sobre todo aprender más de nuestro amado Señor, seguir creciendo en la fe y permaneciendo en esta misma. Para el día de hoy vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Proverbios y hoy vamos a estar hablando del capítulo 8 y dentro de esto he titulado el día de hoy un gran llamado a la sabiduría. Hoy vamos a estar hablando dentro de este capítulo 8 acerca de un llamado que hace precisamente la sabiduría. Y este es un capítulo un poco particular porque el relato que tenemos se hace de manera autoproclamativa. Es decir, usted va a ir leyendo y se va a ir dando cuenta que es como si la misma sabiduría personificada en una mujer nos estuviera hablando a nosotros y nos estuviera contando desde la misma perspectiva de la sabiduría por qué nosotros deberíamos querer tener la sabiduría en nuestras vidas. Y en esto quiero denotar tres partes en las cuales se divide tal vez este capítulo 8. La primera parte, vemos la sabiduría desde el punto de lo más importante en nuestras vidas, al punto de que hace mención de que la plata, el dinero y demás cosas no llegan a ser tan importantes como sí lo llega a ser la sabiduría. Incluso llega a colocar ejemplos de cómo la sabiduría ha sido necesaria para guiar reinos, para tomar grandes decisiones en la vida. El segundo punto o la segunda parte que podemos ver es el momento desde donde la sabiduría nació. Y dice que antes de la creación de las cosas, antes de que Dios planeara los mares, los cielos, desde antes la sabiduría ya estaba. Y la misma sabiduría trabajó con Dios para planear todas las cosas y para hacer todo. Y el último punto, la última parte que tenemos es las reflexiones acerca de la importancia de la sabiduría, el ser necio o el ser obediente a Dios. Y dentro de esto, pues yo quiero resaltar ciertos puntos el día de hoy acerca de este Proverbios número 8. Y quiero empezar desde lo último que hablaba, desde la reflexión que vemos finalizando el capítulo. Si nosotros vamos al versículo 33, dice: escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo, todos los que me odian aman la muerte. Y esta última parte resume, en cierta manera, la importancia de tener la sabiduría en nuestras vidas. Pero nosotros debemos tener claro que la sabiduría, como lo hemos visto en la semana pasada, inicia desde el temor al Señor. Pero en este capítulo nos clama lo importante para poder nosotros vivir cada día este temor al Señor, pero también vivir nuestra vida tomando decisiones asertivas y correctas que nos lleven cada día a vivir bajo la voluntad de Dios. En este punto nosotros tenemos que ver que la sabiduría se ilustra como una mujer que nos guía y nos hace tener éxito sobre las cosas que humanamente también nosotros vivimos y tenemos cada día. En cierta manera nos lleva a contemplar la sabiduría como más importante, ¿cierto?, a las cosas materiales que podamos tener, pero no significa que no podamos llegar a tenerlas. Porque muy bien dice que la sabiduría era el que daba el conocimiento y el entendimiento para poder dirigir, para poder tener, para poder gobernar y para poder ser un buen administrador. La sabiduría estaba presente en la creación y trabajaba con el creador, ¿cierto? Era lo que hablaba antes,
en cierta manera nos muestra que la sabiduría fue el que estuvo ahí, el planeador de todas las cosas, el que en cierta manera inspiró a Dios para que todo lo que nosotros podamos ver tenga el sentido y la armonía que tiene, como usted y yo la podemos admirar. También podemos ver que Dios aprueba a quienes escuchan el consejo de la sabiduría. Y esto es muy importante porque cada día nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿cierto? Y como hablaba antes, decisiones que como cristianos tienen que ser asertivas dentro del plan, la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Dentro de eso tenemos que aprender a tomar el buen consejo de la sabiduría que viene de Dios, ¿cierto? Pero ahí nosotros muchas veces alinearnos al plan de Dios, porque si no estamos dispuestos a alinearnos al plan de Dios, pues mucho menos a recibir el consejo de la sabiduría que vendrá de parte de Él. Pero acá también nos menciona que los que pasan por alto esta sabiduría, entonces aman la muerte, son necios, son personas que aún viven bajo el instinto del mundo, bajo las condiciones del mundo, bajo sus propios conceptos o la propia sabiduría que este mundo o que nuestro propio interior nos puede ofrecer. Pero nos lleva a entender que nos aleja de los propósitos y del plan de Dios. De esta manera, la importancia de la sabiduría es que debe afectarnos cada aspecto de nuestra vida, de principio a fin. Todo lo que nosotros replanteemos, todo lo que nosotros hagamos, debemos siempre tener o pedirle a Dios esa sabiduría para hacerlo correctamente según su plan. Entonces es aquí el llamado, nosotros asegurarnos a abrir todos los rincones de nuestra vida a la dirección de Dios, a la manera en la cual Él queramos que la vivamos, no en nuestra sabiduría, en nuestros conceptos, sino en la manera como Él lo planeó. Como vemos, la sabiduría fue la que planeó todo el mundo, todas las cosas, fue el que estuvo ahí con el Creador. Pues esa misma sabiduría está a nuestra disposición, pero nosotros debemos entender de que debemos estar más cerca del Señor para poderla tener, para poderla saber y poderla aplicar. Entonces, de esta manera, entre más respetemos, entre más temamos a Dios, nosotros más nos alejaremos del mal, más dejaremos de ser necios y de esta manera estaremos más cerca de Dios. También nosotros tenemos que entender que albergar pecados secretos significa tolerar el mal en nuestras vidas. Significa que nosotros aún estamos queriendo vivir esa vieja pasada y aún no queremos renovar nuestras mentes y no queremos dejar que el Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que romper el pecado y comprometernos definitivamente con Cristo para que de esta manera cada vez seamos más temerosos de Dios y podamos tener así mayor acceso a su sabiduría. Dios nos recuerda que la sabiduría es primaria y fundamental, es la base sobre la que edifica la vida. Y esto lo tenemos que tener nosotros muy presentes, porque todos los días tú tienes que tomar decisiones, yo tengo que tomar decisiones, como iglesia tenemos que tomar decisiones, pero nuestras decisiones solo van a definir una cosa: o vamos a agradar a Dios o no lo vamos a hacer. Y como cristianos que realmente somos seguidores de Cristo, discípulos de Él, pues cada día queremos vivir nuestra vida agradándole a Él. Entonces qué bueno empezar esta semana, empezar este día pidiéndole aún a Él que nos ayude a renovar nuestra mente, a dejar nuestros pecados y a volvernos a Él, para que de esta manera podamos tener mayor temor y así tener mayor sabiduría de parte de Él. De esta manera, pues seremos alegres, gozosos, porque le escuchamos y estaremos atentos a sus puertas cada día, porque estaremos ahí fuera de su casa, pues porque cada vez que le llamemos, cada vez que pidamos sabiduría, hallaremos la vida y recibiremos el favor del Señor, así como nos lo dice el versículo 34.
Así que de esta manera yo te invito a que oremos. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu sabiduría, Señor, esa sabiduría que ha sido aún esa ayuda para ti, para crear todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros pisamos, sentimos, Señor. Esa misma sabiduría tú la pones a disposición nuestra. Pero Padre, eso también nos lleva a nosotros a tener responsabilidad en la manera en que manejamos nuestras vidas. Porque aunque esté dispuesta para nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos, Señor, a estar cada día más cerca de ti y más lejos del pecado, más lejos de la maldad, Señor. Por eso ayúdanos a temer cada día más de ti, a saber que no es por el que esté a mi lado, no es por un pastor, por una iglesia, porque ellos, Señor, en el momento privado no me mirarán, pero tú sí me ves todo el tiempo, Señor. Por eso ayúdanos a entender que tú estás cada día, Señor, que tú nos amas y que tú nos das oportunidades para acercarnos a ti y vivir esa vida próspera en abundancia, Señor, que quieres que vivamos bajo tu propósito de bien y no de mal para nosotros. Gracias por esta mañana, gracias por tu presencia. Acompáñanos, bendícenos, pero sobre todo muéstranos de tu gracia y de tu favor cada día. Te oramos en tu precioso nombre, amado Jesús. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.